Las buenas noticias fueron que en febrero volví a entrenar en serio y aquel mes, después de pasar casi 4 descansando, jugué el primer torneo en Marsella. Salir a la pista, oír mi nombre por los altavoces, ver y oír a la multitud, ponerme a calentar otra vez antes de un partido, había soñado con ello, o mejor dicho, casi no me había atrevido a soñarlo, pero allí estaba de nuevo. Aún no había ganado nada, pero el solo hecho de salir a la pista me produjo casi tanta euforia como si hubiera conseguido un triunfo. Había recuperado la vida que creía haber perdido y nunca había sido tan consciente del valor de lo que tenía, de la gran suerte que tenía por ser un tenista profesional, aún sabiendo a la vez y más claramente que nunca que la vida del deportista es breve y que puede acabar en cualquier momento. No había tiempo que perder y desde entonces aprovecharía sin titubear todas las oportunidades que me salieran al paso. Porque desde aquel instante comprendí que ya no podía estar totalmente seguro de que el partido que estaba jugando no fuera a ser el último. Ser consciente de esto no podía llevarme más que a una conclusión. Tendría que jugar cada vez y entrenar cada vez como si fuera la última. Había estado muy cerca de la muerte tenística. Había mirado a la cara el fin de mi trayectoria profesional y la experiencia, aunque espantosa, me había fortalecido mentalmente. Me había hecho comprender que la vida, cualquier vida, es una carrera contra el tiempo. Recuperé mi ritmo con más rapidez de lo que había creído posible. Llegué a las semifinales en Marsella y gané el siguiente torneo, en Dubái. Allí derroté a Federer en la final y en pista dura, la peor superficie para mi pie. Fue un magnífico espaldarazo a mi confianza y entonces supe que mi regreso era un hecho consumado. Algo curioso que descubrí y que también resultó estimulante fue que el pie me dolía mucho más en los entrenamientos que cuando disputaba un torneo. Titin, en cuyo juicio confío prácticamente para todos los asuntos, tenía una explicación. Afirmó que era debido a que durante un partido segregaba más adrenalina y más endorfinas que durante un partido que funcionaban como analgésicos naturales, pero también observó que se debía a que durante un partido estoy tan concentrado y tan alejado del resto del mundo físico que noto menos las incomodidades, aunque estén presentes. Así que algo que cambió tras mi regreso fue que pasé a entrenar menos. Mi preparador físico, Joan Fourcade, nunca me había recomendado que corriese durante mucho rato, aunque sé que otros jugadores lo hacen. Cuando corríamos nunca era más de media hora, pero desde entonces suprimimos todas las carreras, dado que en circunstancias normales juego unos 90 partidos al año, ya que es más que suficiente para estar en forma. Para ser consecuentes con la fragilidad de mi pie, también redujimos la cantidad de entrenamiento que hacía en total, tanto en pista como en el gimnasio. Antes de la lesión, hasta los 18 años, entrenaba 5 horas al día o más. Ahora entreno 3:30 y con menos intensidad que antes. No practico 2 horas al 100%. Juego 45 minutos al 100% y practico 2 horas al 100%. Y luego me concentro en aspectos más concretos que mejorar, como la volea o el saque. Nunca dejaré de ser un jugador que pelea por cada pelota. Mi estilo sigue siendo de defensa y contraataque. Pero cuando me veo en videos, por ejemplo,
en la final de la Copa Davis de 2004, el partido contra Andy Roddick, veo un dinamismo arrollador que ya no se percibe en mi juego. Ahora soy más mesurado, economizo más mis movimientos y he trabajado para mejorar el saque. Sigue siendo mi punto débil, claramente más flojo que el de Federer y muchos otros jugadores, pero lo trabajé a conciencia para volver al tenis en febrero de 2006. Y como Tony me recuerda, había ganado en velocidad. Tony decía que antes de la lesión sacaba 160 km por hora. En Marsella saqué a menudo a más de 200. Este servicio más rápido debería haberme sido útil en los dos grandes torneos que juego siempre en Estados Unidos a comienzos de año, Indian Wells y Miami. Pero de nuevo fracasé en ambos. En Miami caí en la primera ronda frente a mi viejo amigo Carlos Moyá. No hubo favores en el partido, pero es que tampoco yo había sido blando con él cuando habíamos competido en Hamburgo 3 años antes. Y después volví nuevamente al Mediterráneo. Regresar a Montecarlo aquel año fue como volver a casa. Otra vez estaba sobre tierra batida y en el lugar donde había ganado mi primer torneo de la ATP. Una vez más me enfrenté a Federer en la final y una vez más gané. Luego volví a jugar contra él en la final de Roma. Fue un partido criminal, una verdadera prueba para saber si me había recuperado de la lesión. Y lo había hecho. El partido duró 5 sets y 5 horas. Salvé 2 puntos de partido y gané. Luego llegó Roland Garros y la oportunidad de conservar la corona del torneo, cosa que no pensaba que podría conseguir 4 meses antes. Volver allí significó más para mí que cuando había estado el año anterior, aunque entonces había sido la primera vez. Ganar de nuevo supondría para mí y para mi familia que el calvario que había pasado se había exorcizado, aunque no olvidado, y que ya podíamos proseguir, con un claro y confiado estado de ánimo, la trayectoria triunfal que tan cerca había estado de terminarse definitivamente. Y tenía que demostrar un artículo de fe. Quería que supiera que mi victoria de 2005 no había sido excepcional, que estaba en la liga del Grand Slam para quedarme. Llegué a la final por un camino sembrado de espinas, derrotando a algunos de los mejores jugadores del momento, entre ellos el sueco Robin Söderling, el australiano Lleyton Hewitt y ya en los cuartos de final a Novak Djokovic. Con un año menos que yo, Djokovic era un jugador como la copa de un pino, temperamental, pero con un enorme talento. Tony y yo habíamos estado hablando de él, y yo hacía tiempo que lo había visto venir por el retrovisor, cada vez más cerca. Había subido como la espuma en la clasificación, y sospechaba que no tardaría en pisarme los talones. Que no iba a ser solo yo contra Federer, sino él también. Djokovic tenía un saque de muerte, era rápido, enérgico y fuerte, a menudo deslumbrante, tanto con el revés como con la derecha. Sobre todo, notaba que tenía mucha ambición y madera de ganador, más jugador de pista dura que de tierra batida. Era lo bastante competitivo para ponerme las cosas difíciles en los cuartos de final de Roland Garros. Gané los 2 primeros sets por 6-4, 6-4 y me preparaba ya para una larga tarde de trabajo cuando él tuvo la desgracia y yo la suerte de sufrir una lesión. En la final me enfrenté a Federer otra vez. Perdí el primer set por 6-1, pero gané los 3 siguientes, el último con un tiebreak. Al ver luego el video del partido, me pareció que Federer jugó mejor que yo en términos generales, pero en aquel ambiente de alta tensión,
Él, deseoso de completar el cuarteto de grandes títulos, yo, deseoso de ahuyentar el fantasma de mi exilio, yo aguanté más. Según Carlos Moyá, Federer no era totalmente Federer cuando jugaba contra mí. Carlos dijo que lo había derrotado por desgaste, haciéndole cometer errores inconcebibles en un hombre con tanto talento natural. Ese había sido el plan, pero también creo que vencí porque había ganado el año anterior y eso me había dado una confianza que de otro modo no habría tenido, especialmente frente a Federer. En cualquier caso, había ganado mi segundo Grand Slam. Después de todo lo que había pasado, fue un momento de gran emoción. Corrí a las gradas, como el año anterior, y esta vez busqué a mi padre. Nos abrazamos con fuerza mientras los dos rompíamos a llorar. «Gracias por todo, papá», le dije. A mi padre no le gusta expresar sus sentimientos. Durante mi lesión se había sentido obligado a parecer fuerte y sereno, y hasta aquel momento no fui plenamente consciente de lo mucho que se había esforzado para no derrumbarse. Luego, abracé a mi madre, que también estaba hecha un mar de lágrimas. Lo único que pensaba en aquel momento del triunfo era que lo había conseguido gracias al apoyo de ambos. Ganar el Abierto de Francia en 2006 significaba que lo peor había pasado. Habíamos vencido un problema que temíamos que pudiera superarnos y habíamos salido más fuertes. Sé que para mi padre fue el momento de mayor alegría de toda mi trayectoria. Desde su punto de vista, si mi pie había resistido frente al mejor de todos, seguiría haciéndolo durante mucho tiempo. Para él, que entendía mejor que nadie lo que había sufrido yo, significaba volver a la vida. Ya podía, desde una perspectiva realista, empezar a pensar en la conquista del sueño de mi vida, Wimbledon. Carlos Costa recuerda que cuando gané Roland Garros en 2005, mi reacción fue, bueno, ahora a ganar Wimbledon, según me confesó tiempo después. Entonces pensó que me había fijado una meta demasiado alta. Creía de corazón que no estaba preparado para ganar allí. Pero después de mi victoria en Roland Garros en 2006, cuando volví a decirle que iba a ganar Wimbledon, me dijo que había empezado a cambiar de opinión, en parte porque la hierba era la mejor superficie para mi pie, pero sobre todo porque ahora estaba convencido de que yo tenía el temperamento para ganar en aquel escenario. Carlos, que como extenista de primera línea siente un cauto respeto por el Grand Slam, no creía, por el contrario, que los otros dos grandes, el US Open y el de Australia, estuvieran a mi alcance, pero Wimbledon sí. Secundaba mi idea de que algún día tendría en las manos el trofeo dorado. Pese a toda mi confianza exterior, la verdad fue que cuando se presentó la oportunidad un mes más tarde, carecía de la convicción necesaria para ganar. Conseguí llegar a la final de Wimbledon, pero Federer me derrotó con más comodidad de lo que sugería el marcador, que quedó 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. Ahora estábamos en 2008, 2 años después de aquello. Yo ganaba por 2-1 y tenía el servicio. Desde el punto de vista de la calidad de juego, el cuarto set fue quizás el mejor que disputamos en aquella final. Los dos estábamos al 100%. Terminábamos los largos peloteos con un golpe ganador tras otro y cometíamos pocos errores. Yo siempre iba un juego por delante porque saqué el primero. De modo que cuando le tocaba servicio, a Federer se limitaba a no rezagarse, algo que consiguió todas las veces. Que nadie diga nunca que Federer no es un luchador. El set culminó con un tie-break y yo saqué primero. El público que abarrotaba la Center Court
había perdido la compostura y una mitad gritaba Roger, Roger y la otra Rafa, Rafa. En el primer punto subí a la red por una vez y de inmediato sufrí las consecuencias y recordé por qué lo hacía solo esporádicamente. Federer me superó con comodidad, con un golpe hacia mi derecha. Mal comienzo, pero después tuve una racha asombrosa. Confiado, dueño de mi juego, gané los 2 puntos de su servicio. Luego le di un poco de su propia medicina, le clavé un ace y a continuación otro primer servicio que no pudo restar. Ganaba yo 4-1. Si mantenía los servicios que me quedaban, iba a ser el campeón de Wimbledon. Aún no me atrevía a imaginar la victoria, aunque todos mis golpes eran aciertos. Pero yo no estaba levantando los puños al aire, como suelo hacer en otras circunstancias y lugares. Me estaba conteniendo a propósito y procuraba permanecer todo lo frío y concentrado que podía para dar la impresión de no estar nervioso. Y me recordaba en todo momento que tenía delante a Federer, el tenista mejor preparado del mundo para sacar puntos de la nada. Le tocaba ahora servir a él y yo estaba más relajado de lo que sabía que estaría en el siguiente servicio, porque se lo había roto 2 veces e iba por delante. Si le robaba un punto, sería un bonus inesperado. Aunque no contaba con eso, no sentía la misma presión que él por ganar los 2 puntos siguientes, lo que me daba un respiro momentáneo hasta que me tocara sacar a mí. Me decía, cíñete al plan de juego, lánzale liftados altos a su revés. Pero en el siguiente punto eludió el revés y me lo ganó con un electrizante derechazo paralelo. Cambiamos de lado cuando yo iba ganando 4-2. Di mi acostumbrado sorbo de agua a las 2 botellas. Federer volvió a la pista, me puse en pie y fui tras él para recibir. El siguiente peloteo fue largo, 15 disparos, los 2 jugando con cautela. Yo conteniendo el impulso, que habría sido suicida, de terminar de una vez con una derecha ganadora. Y el punto terminó cuando Federer se puso nervioso antes que yo y un revés se le fue. Me permití un pequeño momento de celebración, un discreto puño al aire, controlado, a cámara lenta, nada exuberante, nada que la multitud de la Center Court pudiera ver, pero por dentro yo podía evitarlo. Me sentía cerca, muy cerca de conseguirlo, cuando saqué ganando 5-2. Tenía la impresión de tener el sueño de mi vida al alcance de la mano. Fue mi perdición. Hasta entonces la adrenalina había vencido a los nervios, pero de pronto estos estallaron. Me sentí al borde de un precipicio. Mientras botaba la bola antes de mi primer servicio, pensé, ¿dónde se la coloco? Y si soy valiente y la lanzo contra él para pillarlo por sorpresa, aunque ya fallé con ese truco hace un par de sets. No debería haberlo meditado tanto. Debería haber sacado con un golpe abierto hacia su revés, como había estado haciendo todo el rato. Pero apunté recto, le di fuerte y la pelota botó fuera. Estaba ya muy nervioso. Había entrado en un territorio desconocido. Mientras lanzaba la bola al aire, me dije, peligro de doble falta. No la fastidies. Pero sabía que iba a hacerlo. Estaba realmente tenso y efectivamente envié el segundo set a la red como un tonto. Los nervios me devoraban, pero la causa no era el miedo a perder, era el miedo a ganar. Deseaba ganar el torneo de Wimbledon con toda mi alma. Deseaba ganar aquel partido. Había suspirado toda mi vida por aquel momento. Esa era la terrible y desnuda verdad
que me había esforzado por ocultarme a mí mismo, concentrándome en cada punto, uno por vez, sin mirar atrás ni adelante en ningún momento. Pero la tentación de imaginar el futuro era demasiado fuerte. La excitación que sentí al borde de la victoria me traicionó. ¿Qué significaba el miedo a ganar? Significaba que, aunque sabes qué golpe tienes que jugar, las piernas y la cabeza no te responden. Los nervios se apoderan de ellas y no puedes esperar, no puedes aguantar. No era miedo a perder, porque en ningún momento del partido pensé que no fuera a ser capaz de vencer. En ningún momento perdí la fe. De principio a fin, sentí que no merecía perder, que lo estaba haciendo todo bien y que me había preparado del mejor modo posible antes que empezara el encuentro. Pero mientras me disponía a sacar otra vez, con el marcador 5-3, la convicción desapareció. Perdí el valor, porque en vez de seguir jugando, en vez de borrar de mi mente, en vez de borrar de mi cabeza el contratiempo de la doble falta, dejé que influyera en el siguiente saque. Pensé, hagas lo que hagas, mete el primer servicio. No te expongas a otra doble falta. Mete el primer servicio, sin que importe cómo. Eso hice, pero fue un saque flojo, un cauteloso segundo servicio disfrazado de primero, un saque cobarde. Sí, ese es el calificativo exacto. Fue un momento de cobardía que permitió a Federer pasar al ataque en el acto. Restó con un golpe en profundidad. Se lo devolví corto. Me envió otro golpe en profundidad y entonces fallé. Un error garrafal. Le di mal a la bola y mi revés se estrelló contra la red. No se había tratado ni mucho menos de un golpe imposible de devolver. Si me lo hubiera lanzado así 10 veces, en 9 no habría habido ningún problema. Incluso habría podido responder con un golpe ganador. Pero tenía el brazo rígido, había perdido el ritmo y todo yo estaba descolocado. En vez de acompañar con convicción el movimiento del golpe, las piernas se me habían inmovilizado en el sitio, hechas un manojo de nervios. Íbamos 5-4 y le tocaba sacar a él. La iniciativa era ahora de Federer. Su primer servicio fue genial, abierto hacia mi derecha. Resté con un zarpazo corto y me clavó un golpe ganador. Pensé, la he pifiado, pero vamos 5-5 y todavía estoy en el tie break. Si gano un punto, este punto, estaré a 1 de partido para ser campeón de Wimbledon. Igual la cago, pero voy a conseguir este punto. Pero Federer repitió entonces otro saque fenomenal y yo me vi casi perdido. Ahora era él quien tenía el punto de set y yo quien servía. De pronto ya no estaba tan nervioso, tan preocupado por hacer doble falta. Me había apartado del precipicio. El miedo a ganar se había esfumado. Me encontraba en una situación menos cómoda, pero a la que estaba más acostumbrado. Peleando para salvar el set, estrellé el primer servicio en la red, pero ya no pensaba en la doble falta. Mi segundo saque fue un golpe decente y entablamos a un largo peloteo en el que castigué su revés. Le envié un pelotazo abierto hacia su derecha, aunque algo corto, y allí vio él su oportunidad. Buscó una derecha ganadora y se le fue. Volvimos a cambiar de lado como siempre. Federer se colocó en su sitio antes que yo. Yo tenía que secarme con la toalla, dar mis tragos de agua a las 2 botellas. Luego me acerqué al trote a la línea de fondo. Conseguí por fin un primer servicio perfecto y nos enfrascamos en un fuerte peloteo en el que ambos golpeábamos con dureza y profundidad. En su caso, en cierto momento, con demasiada profundidad.
Se juzgó que la bola había salido fuera, pero Federer lo puso en duda. La imagen que se vio en la pantalla reveló que el juez de línea tenía razón. Mi rival había pasado por un momento de desesperación, pero lo comprendía. Yo hubiera hecho lo mismo en un momento así de crítico. Ahora yo tenía el punto de partido y servía él, pero respondió como el gran campeón que es y me encajó otro de sus imparables servicios. Por si acaso, con más fe que esperanza, miré al juez y esta vez planteé yo la duda. Fue a favor de él. La bola había dado en plena línea. Íbamos 7-7 y el punto que siguió fue increíble. Fue mío. Tras un segundo saqué en profundidad. Intercambiamos un par de golpes. Me cañoneó con una derecha abierta y profunda hacia mi derecha. Corrí por detrás de la línea de fondo. Él se lanzó hacia la red y lo sobrepasé con un golpe bajo y paralelo. Un buen trayazo. Volví a estar con un punto de partido y por entonces era otra vez dueño de mis nervios. Pensé que merecía encontrarme donde me encontraba y que estaba a un paso de conquistar Wimbledon. ¡Qué bobo! Realmente muy bobo. Fue uno de los poquísimos momentos de mi carrera en que pensé que había ganado antes de ganar. La emoción pudo más que yo y olvidé la regla de oro que hay que obedecer en tenis más que en cualquier otro deporte, que nada termina hasta que se acaba. El marcador decía 8-7 y yo tenía punto de partido y el servicio. Hice exactamente lo que tenía que hacer, sacar abierto hacia su revés. Su resto se le quedó corto, a mitad de pista, y entonces, exactamente entonces, fue cuando por primera vez en mi vida profesional, al acercarme para golpear la bola, antes de tocarla, me sentí pletórico y con la eufórica certeza de que la victoria era mía. Le envié una derecha hacia su revés y corrí a la red, creyendo que iba a fallar o a devolverme la pelota con un golpe flojo y que yo lo machacaría sin problemas. No fue así. Me endosó un revés sensacional en paralelo al que no llegué. He repasado ese punto en mi cabeza muchísimas veces. Lo tengo grabado en el video de la memoria. ¿Qué otra cosa habría podido hacer? Tal vez golpear la pelota con más fuerza y profundidad o enviarla hacia su derecha, pero ni siquiera ahora creo que esto último hubiera sido lo indicado. Este es el por qué si lo hubiera hecho y él me hubiera respondido con un passing shot o me lo hubiera devuelto y yo hubiera fallado. Me habría hecho polvo porque me habría desviado del plan consistente en apuntar siempre a su revés. Me habría percatado enseguida de que me había equivocado. Eso me habría afectado mucho psicológicamente. En realidad mi opinión fue buena, aunque la ejecución no había sido tan eficaz como habría podido ser, pero no fue un mal golpe. Federer había fallado muchas veces con aquella devolución. Para ser justos, propinó un golpe realmente fantástico en un momento en que tenía sobre sí una gran presión. En el punto anterior yo había dado el mejor golpe del partido y él había respondido de inmediato con otro equivalente. Solo más tarde, cuando todo terminó, fui capaz de reflexionar y concluir que aquella final de Wimbledon fue especial a causa de momentos como los descritos, que fueron los más dramáticos. Aquel golpe ganador le dio un subidón. Me hizo sudar la gota gorda en el punto siguiente, pues golpeó con una confianza terrible y ganó con una derecha cruzada a la que ni siquiera llegué. Estábamos 9-8 en el tie break y él servía. Su primer pelotazo botó fuera del cuadro de saque y gran parte del público lanzó un ¡ah! De decepción muy poco frecuente. No querían que terminara el partido, querían un quinto set y lo tuvieron.
Mi resto a su segundo servicio también salió fuera, y fue entonces cuando de verdad quedamos igualados. 2 sets a 2, a todos los efectos 0 iguales.